Él es Juan Speaker y dele un fuerte aplauso. Estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros esta mañana. Qué maravilloso estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conscientes de su presencia? Qué maravillosa presencia de Dios. Padre, yo pido que cada persona que está aquí hoy perciba, hoy reciba el poder de tu presencia, sin faltar una sola persona de los que están aquí. Y todos decimos amén. Pueden tomar sus lugares. No importa cuál sea tu situación, tu necesidad, en la presencia de Dios hay respuestas, hay victorias. ¿Cuántos lo creen? Quiero felicitar a Dani y a Monse. Fíjense nada más cómo son más las mujeres que se avientan para servir a Dios que los hombres. Pues un grito de júbilo para las mujeres o de las mujeres. Gracias a Dios por estas dos mujeres de Dios. Se van a China. Está en chino, pero Dios va delante de ellas. A propósito, cuando escuchamos la palabra misionero, pensamos que es unas cuantas personas nada más, pero la verdad es que ser cristiano es ser misionero, porque todos tenemos la misión de Cristo. Y Cristo fue el primero y principal misionero, y todos sus seguidores necesitamos entender que somos misioneros enviados para hacer la voluntad del que nos envió. Pasado mañana inician clases del Instituto Mexicano de Misiones Mundiales. Pasado mañana martes, de martes a viernes son son clases para los que van a estar en el módulo presencial. Los sábados de 8 a 4 es la versión sabatina, y también se puede estudiar online, en línea, para aquellos que pueden a la hora que quieran tomar esos cursos, esa capacitación. Y yo quiero animarles, como quisiera yo que por lo menos 100 de los miles que vienen aquí se aventaran, se lanzaran para estudiar una de esas tres formas. Es un año y es un instituto misionero. Se enseñan materias de la Biblia, del ministerio, del liderazgo y de las misiones. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Y también yo sé que querían ya escuchar predicar al pastor Andrés y que la pastora Kelly dirigiera alabanza, pero como ya dijeron, el próximo domingo ya estarán aquí para hacerlo. Ellos agarraron unos días muy necesarios, muy merecidos de descanso, porque han tenido mucho trabajo en lo que va de este año. Simplemente en el mes de julio, aparte del Congreso de Efecto, estuvieron ellos en 9 congresos en 3 diferentes países, ministrando, viajando, yendo, viniendo y dándose, entregándose. Entonces están descansando unos días, pero ya vienen de regreso con las pilas cargadas. ¿Cuántos queremos pastores para muchos años? Bueno, entonces estamos contentos también de que carguen sus pilas, ¿verdad? Muy bien. Pero hoy Dios puso palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Entonces, el título de esta plática es ¿cómo subir a un nivel más alto de la presencia de Dios? ¿Cómo subir a un nivel más alto de la presencia de Dios? Dios quiere llevarte a alturas que tú no has conocido. Dios quiere hablarte cosas que no has oído. Dios quiere mostrarte panoramas, perspectivas que nunca habías visto.
Yo tengo más de 40 años sirviendo a Dios y cada día sigo teniendo hambre y sed de subir más arriba en mi relación con Dios. Y una evidencia de salud espiritual es que siempre anhelas más. Y saben, hay un anhelo en el corazón de cada uno de los presentes. Y es un anhelo de ser una persona de fe, un hombre de gran fe, una mujer de gran fe. Y ese deseo, ese anhelo lo ha puesto allí el Espíritu Santo. ¿Cómo subir a un nivel más alto de la presencia de Dios? ¿Para qué? Para poder reinar en vida. Reinar en vida. Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice, la versión Reina Valera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia. Fíjate, dice que por medio de Jesucristo tú y yo podemos, y necesitas valorar y abrazar y entender esa frase, por medio de Jesucristo podemos reinar en vida. ¿Quiénes son los que pueden reinar en vida? Por encima de enfermedades, por encima de los desafíos más grandes, por encima de las pruebas más difíciles. ¿Quiénes son los que pueden reinar en vida? Los que reciben la abundancia. En otras palabras, los que reciben más. Porque Dios tiene abundancia de gracia, dice, y de justicia. Y precioso Espíritu Santo quiere hablar a cada corazón aquí hoy, a cada persona que vino. Dile al que está a tu lado: Dios te trajo hoy, Dios te trajo aquí hoy para hablar a tu corazón. Y la Biblia también dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos creen que hay más para ustedes? Miren, pero hay la realidad de Dios. Tenemos la realidad de Dios por encima de todas las demás realidades, por encima de la realidad del hombre. Y Dios es el que está por encima, es la autoridad. Dios es la experiencia más grande, la verdad más grande. En Dios tenemos el gozo, el amor más grande, más completo. Nada se puede comparar con lo que Dios tiene para nosotros. Pero vivimos en un mundo con otras realidades, con otras influencias. Otras cosas nos impresionan, otras cosas nos llaman la atención. Otras realidades compiten por controlar nuestros pensamientos. Otras realidades buscan que fijemos nuestros ojos en ellas. Y quiero que vean conmigo en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Voy a hablar de diferentes niveles de la presencia de Dios, pero primero quiero que entendamos por qué y cómo es que podemos conocer esas realidades y subir a realidades más altas de Dios. Aquí Jesucristo está hablando con sus discípulos y en el versículo 11, Marcos 8:11, vemos una generación que demanda una señal. Vemos los que quieren ver con estos ojos para creer. Y así está la mayoría de la gente. Y no han entendido, no han comprendido que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y no han entendido, no han comprendido que lo espiritual, lo invisible, gobierna el mundo visible. Fíjate bien, ¿por qué creen ustedes que Jesucristo pudo detener el viento y las olas?
¿Por qué creen ustedes que Jesucristo podía decirle a alguien que estuviera muerto, como Lázaro, Lázaro, sal fuera? ¿Por qué creen ustedes que Cristo podía sanar a uno que había estado ciego durante toda su vida? Y a los sordos, porque Él conocía la realidad de Dios por encima de la realidad de los hombres. Y ¿saben qué? Yo soy de los que creen que cuando una iglesia, cuando un pueblo de Dios comienza a conocer el reino de Dios, la realidad de Dios, la influencia de Dios por encima de la influencia humana, que esa iglesia, ese pueblo de Dios puede transformar ciudades. Yo soy de los que creen que nosotros podemos transformar a Morelia. Yo soy de los que creen que nosotros podemos transformar a Michoacán. Yo creo lo que dijo Cristo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Yo creo que la palabra de Dios nos habla que nosotros nos levantemos como un ejército de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que conquistemos el territorio que Dios nos ha dado. Y yo declaro una vez más: Michoacán es para Cristo Jesús, Morelia es para Cristo Jesús, México es para Cristo Jesús. Y nada ni nadie tiene más autoridad, nada ni nadie tiene más poder que la gloria de Dios, que el reino de Dios, que el nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y yo declaro que tú te vas a llenar de esa verdad, de esa realidad, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:11: vinieron entonces los fariseos. Jesús estaba haciendo milagros tremendos, multiplicando el pan, con unos cuantos panes alimentando a miles de personas. Yo me acuerdo cuando éramos niños en la casa hogar, a veces no había suficiente comida y llegaban más personas, o llegaban antes de que tuviéramos la casa hogar visitas y no había suficiente comida. Y me acuerdo algunas ocasiones mi mamá se quedaba con una cara sorprendida: es que no había suficiente, pero hasta alcanzó y hasta sobró. Dios multiplicaba la comida. Y Jesucristo había multiplicado el pan. Y dice: vienen, fíjense los fariseos, están viendo milagros. Están viendo milagros, pero aún así ellos querían ver con estos ojos una señal más grande. Vinieron los fariseos, comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para señalarle, para tentarle, dice. Y gimiendo en su espíritu, Cristo conmovido, Cristo estaba así como consternado, estaba como que sintió un dolor, una compasión profunda. Y dice gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es que ellos pensaban que ver con estos ojos, que con eso iban a poder creer. Y así está mucha gente hoy en día. Así están muchos de los presentes. Pero Dios dice: tú lo que necesitas es entender lo que es visión espiritual. La fe es el resultado de visión espiritual. Tú lo que necesitas entender es que necesitas oídos espirituales. Porque la Biblia dice que hay quienes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y oídos naturales pero no ven, no comprenden, no entienden las realidades de Dios, el poder de Dios. Yo he visto milagros de Dios, tú has visto milagros de Dios. Y les voy a hablar de tres cosas que aparecen aquí en este pasaje. Dios nos hace tres preguntas, ahorita seguimos leyendo. Dios nos pregunta: ¿no ves? ¿No oyes? ¿No recuerdas? Dios te quiere enseñar a ver en dimensiones más altas, en dimensiones del espíritu. Dios te quiere enseñar a oír con oídos espirituales, y te quiere enseñar a recordar que Él es el creador del universo, que Él es tu salvador, que Él es un Dios que ha entrado en un pacto con su pueblo. Él quiere que recuerdes las obras grandes en el pasado que Él ha hecho por ti. ¿Cuántos de los presentes han recibido maravillas y obras de Dios grandes en su vida, en su pasado? Dios quiere que tú siempre recuerdes eso. Dios no es un monumento, Dios es movimiento.
Y Dios no quiere que vivas de tus victorias del pasado, pero quiere que te acuerdes de lo que Él ha hecho y quién es Él. Entonces hoy esas son las 3 preguntas que yo quiero que se queden contigo. ¿No ves? ¿No oyes? ¿No recuerdas? Hablando de la realidad de Dios, de la dimensión de Dios. Entonces dice el verso 14, habiendo olvidado de traer pan, dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca, entre todos los discípulos y Jesús, pues no habían preparado el lonche, nada más tenían un pan. Entonces dice, y Él les mandó diciendo, Jesús, fíjense, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Fíjense lo que dice Cristo aquí, les está enseñando, se suben a la barca, van a pasar otro rato juntos muy importante, y cada oportunidad que tenía Jesús les estaba enseñando. Les dice, miren, porque acababan de venir los fariseos demandando una señal. Él acababa de hacer milagros de multiplicación de pan. Acababan de venir los fariseos diciendo, queremos ver una señal para que tú nos demuestres que eres quien dices. Y entonces suben a la barca y Jesús pues sigue con lo que acababa de suceder. Les dice, miren, cuídense mucho ustedes de la levadura de los fariseos. Acuérdense que un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando la Biblia usa la palabra levadura, está hablando de influencia. Les dice, ¿saben qué? Cuídense de la influencia de los fariseos. En otras palabras, cuídense del espíritu religioso, del espíritu orgulloso, del espíritu dogmático, del espíritu que no está abierto para aprender cosas nuevas, del espíritu que se aferra a sus tradiciones, del espíritu que se aferra a lo que ven estos ojos y oyen estos oídos. Cuídense de la influencia del fariseísmo, de la religión. Cuídense de los que le dan importancia a lo que se ve por fuera y no a lo que está por dentro, porque son como sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, muy blancos, pero por dentro están muertos. Cuídense de ese espíritu religioso que se enfoca en los méritos del hombre, en las obras del hombre, para hacerlo pensar que él es merecedor de la gracia de Dios o de la salvación. Porque esa es una gran mentira. Ninguno de nosotros hemos hecho méritos para recibir salvación. Es únicamente por los méritos de Jesucristo y por la gracia de Jesucristo que todos nosotros podemos tener esa salvación y ese perdón de pecados. Nadie califica, solo Jesús califica. No hay ni un solo justo, solo Él. Les dice, cuídense de ese espíritu, de esa influencia, de esa levadura. Acababan de estar los fariseos pidiendo una señal y Cristo gime en su espíritu y dice, no puede ser, ¿qué le pasa a esta generación? Ellos piensan que todo está en el nivel, en la dimensión humana, terrenal, visible con estos ojos, que no entienden que el reino de Dios está por encima de todo esto. Y les dice, y también cuídense, dice, de la levadura de Herodes. Tengan cuidado con el espíritu político. Tengan cuidado con la grilla en la iglesia. Tengan cuidado con dar una apariencia de que todo está bien. Cuando dar unas noticias que salen al público, cuando las verdaderas noticias son todo lo contrario. A veces mi esposa todos los días lee por lo menos 2 periódicos y ve noticias y lee varias horas todos los días. Y como yo no tengo tiempo para hacer lo mismo, ella me pasa todo el costo. Y luego ella me enseña, me dice, mira lo que dice este artículo en el periódico. Y se comienza a reír. Por ejemplo, en años pasados, cuando ha habido devaluaciones del peso, siempre varios días antes sale, el peso está muy estable, no tenemos el más mínimo temor de que se va a devaluar, y al otro día se devalúa. ¡Pum! Lo que realmente está pasando en Michoacán es esto y esto. Es que hay un espíritu de Herodes. Herodes era el que gobernaba. Y él quería influenciar y quería que la gente pensara de cierta forma.
hay otras realidades, otras influencias, otras levaduras. Hay un fuerte espíritu de materialismo que quiere que tú le des importancia más que todo a lo material. Cuidado con ese espíritu. Hay otra levadura, otra cosa que tiene mucha influencia sobre la gente. Aparte del materialismo, es Hollywood, es la televisión. Y hoy en día más que nunca los jovencitos ven horas y 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 horas de televisión y de películas. Y si pudieran todos los días estar 6 horas en el cine, a todo dar, felices de la vida. Cuidado con la levadura, con la influencia de este mundo, porque te van a llenar la cabeza de los valores de este mundo. Te van a convencer de que ellos tienen la razón. Te van a convencer de que guardarte para el matrimonio es de las peores tonterías. Te van a querer convencer de que querer ser famoso y tener ambiciones de estar por encima de todos y de ser un ídolo de la gente y tener multitudes de aficionados que te aplaudan, te van a querer convencer de que eso es lo máximo en la vida. Cuando esas personas muchas veces son los más arruinados, angustiados, más esclavos de los vicios y de todo tipo de problemas. Ten cuidado con la levadura. Ten cuidado con lo que influye, lo que tiene tanta influencia a tu alrededor. Hay jóvenes que se pasan 80, 100 horas a la semana, incluyendo todas las horas de las redes sociales, todas las horas con los amigos, todas las horas en la televisión, con Hollywood y en el cine, todas las horas en colegios no cristianos o con personas que les están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y luego a duras penas van 1 o 2 horas a la iglesia a la semana. Son 100 horas contra una. Y luego decimos, ¿y por qué andan mal los chavos? Pues oye, ¿cómo que por qué andan mal? Los alimentas con 100 horas de todo lo contrario de la Biblia y les das 1 hora de Biblia a la semana. No puede ser. Y yo declaro que el Espíritu de Dios va a abrir cada día más y más tus ojos. Y tú vas a ver las verdades absolutas de Dios. Tú vas a ver la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios. Estos son valores tradicionales, sí, pero son morales, son espirituales, son familiares. Y nos hemos alejado de ellos. Pero yo declaro que esta iglesia va a transformar a Morelia, porque van a transformarse sus familias, sus hijos, su modo de pensar, su forma de ver el mundo. Yo declaro que Dios a ti te da una nueva perspectiva. Vas a subir más arriba y vas a ver las cosas desde otro punto de vista y vas a ver lo que no habías visto. Vas a entender lo que no habías entendido. Te lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, también con la de Herodes. También en otro lugar habla de la levadura del reino de Dios. Así es el reino de Dios también. Yo declaro que va a ser más la influencia del reino de Dios en tu vida que la influencia de esas otras cosas. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? Él usa la palabra levadura y dice, es que está pensando él que se nos olvidó el pan y pues que no va a alcanzar el pan. No, muchachos, no entienden. Estamos hablando de otra dimensión, no entienden, no comprenden. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, enseñándoles lo que debe tener la mayor influencia en nuestras vidas. Les dice, teniendo ojos, fíjense verso 18, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis, ahí están las 3 palabras. ¿No ves? ¿No oyes? ¿No recuerdas? Yo sueño con que se siga levantando un gran pueblo de Dios en Morelia que ve espiritualmente. Yo declaro que se va a levantar más y más esta preciosa iglesia y serán un pueblo que oye, que tiene oídos espirituales para oír a Dios, al eterno de Dios y a la eterna palabra de Dios. Y que van a ser más influenciados por los pensamientos de Dios que por los pensamientos de este mundo. Ustedes van a ser, son de los que ven, de los que oyen y de los que recuerdan. Yo jamás olvidaré cuando tenía 18 años de edad y pasé toda una noche en un cerro a las afueras de Uruapan, pasando la noche en oración.
Estábamos en unos días de ayuno, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios. Como eso de las 2, 3 de la mañana, con estos ojos yo vi. Muy pocas veces he visto realidades espirituales con estos ojos, pero yo vi una luz muy fuerte que se acercaba a mí, y conforme más se acercaba, más tomaba la forma de la persona de Jesucristo. Aunque no vi detalles de su cara y de su piel, pero yo sabía que era Jesús por su forma, y se acercaba a mí, y de repente yo sentí una explosión de su amor, de su gozo, de su gloria en mí, y caí al suelo y estuve toda esa noche bañándome en la presencia, en la gloria de Dios. Jamás se me va a olvidar. Yo recuerdo, y Dios quiere que tú y yo recordemos momentos así. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos gloriosos en la presencia de Dios? Dios dice, tú tienes que recordar eso, porque Dios no quiere que tú vivas de eso, pero quieres que te acuerdes de que Él es el que hace ese tipo de cosas y las quiere seguir haciendo en tu vida. Aleluya. Jamás olvidaré cuando recibí el bautismo en amor, bautismo en Espíritu Santo, y estuve postrado horas en el piso clamando a Dios, llorando, y en cuestión de minutos, en un par de horas, Él lavó mi corazón. Él me arrancó la tristeza desde las raíces, la depresión, el desánimo y el deseo de vengarme, de quitarle la vida a mi papá. En esa noche la presencia de Dios me bautizó con el amor de Dios. Y oraba yo, quiero conocerte Dios, quiero conocerte Dios. Después quiero que otros te conozcan, quiero que otros te conozcan Dios. Yo tengo que ser de los que recuerdan que la mano de Dios un día descansó sobre mi vida, me llenó de su espíritu y me llamó para servirle. Porque yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuántos dicen yo también? Entonces yo jamás olvidaré cuando estuvimos en Petacalco, Guerrero, y durante 3 días estaba era tiempo de lluvias, y no solo eso, sino un huracán. Y habíamos programado 3 días de evangelismo ahí al aire libre para evangelizar, predicar el evangelio en ese pueblo, ahí en la costa de Guerrero, cerca de Lázaro Cárdenas. Y estuvimos ahí, llegamos al lugar, llueve, 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 llueve. Es más, después de las reuniones que tuvimos, llegábamos a casa y nuestra casa se había inundado. Había entrado un pequeño río de agua a nuestra casa. Pero ahí en el Petacalco, donde hicimos la reunión, era la hora de comenzar y ya habíamos anunciado con camionetas, con esas bocinas por todas las calles, las reuniones a tal hora, en tal lugar, no te lo pierdas. Va a haber este grupo musical y vamos a orar por los enfermos y vamos a compartir un mensaje que va a transformar tu vida, cosas así. Pero se llegaba la hora y estaba llueve, llueve, y me acuerdo como si fuera ayer, nos tomamos de las manos en un círculo, dijimos: en el nombre de Cristo Jesús, no vamos a permitir que esta lluvia detenga este plan de evangelización. En el nombre de Cristo se detiene la lluvia. Y comenzamos a tocar las alabanzas. Inmediatamente se paró la lluvia, pero no en todo lugar, nada más ahí donde estábamos haciendo las reuniones. Y la gente comenzó a llegar, no había nadie, comenzó a llegar 5, 10, 20 personas, llegaron a ir cientos de personas. Y 3 días sucedió lo mismo, porque 6 días seguía lloviendo, pero 3 días seguía, pero nosotros hacíamos las reuniones de todos modos y se paraba la lluvia en el lugar de la reunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jamás se me va a olvidar eso. Al poco tiempo, así fue como compramos un terreno y plantamos una iglesia en ese lugar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está por encima de todas las cosas de este mundo. Tú tienes más poder de lo que tú te imaginas. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada con Andrés y estaba a punto de perder su embarazo. Estábamos a punto de perder a nuestro hijo Andrés. Llevaba ella ya varios meses de embarazo. Pero una sierva de Dios vino ella oyó en el Espíritu de Dios una palabra de fe y la repitió, le profetizó a mi esposa que no iba a perder a su niño, sino que él iba a nacer, iba a ser un niño, no sabíamos nosotros si era niño o mujer, y que iba a ser un profeta a las naciones. Pues Dios lo guardó, no lo perdimos, y a los pocos meses nació el niño, Andresito,
Y hoy en día Dios lo está usando y lo están viendo en muchas naciones porque alguien oyó palabra de Dios y habló palabra de Dios. Aleluya. Jamás se me va a olvidar eso. Jamás se me va a olvidar. Entonces miren, aquí dice, tengan cuidado. Dice, no oyen. Ustedes no oyen a Dios. No ven el reino de Dios, la realidad de Dios. No recuerdan, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Se acordaban, 12 canastas de pan habían sobrado. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Espíritu de Dios a ti te pregunta hoy, no importa la situación en la que estés. Dice Dios, tú tienes que ser de los que ven en el Espíritu, de los que oyen en el Espíritu, de los que se acuerdan de las maravillas de Dios. Y tú tienes que entender que Dios sí tiene respuesta para ti ahora. Dios sí tiene bendición para ti. Dios sí tiene milagros para ti. Dios sí tiene victoria para ti. Tienes que entenderlo en el nombre de Cristo. Te declaro que tú lo entiendes, que tú lo recibes, que tú lo crees, que tú lo abrazas. Aleluya. Pero necesitas entender que hay niveles de su presencia y Dios te quiere subir de un nivel a otro. Por ejemplo, la presencia de Dios está en todo lugar, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? Está en todo lugar. Pero hay otro nivel de la presencia de Dios. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno cree en Cristo, en el Evangelio, uno recibe a Cristo, la palabra de vida, uno es cambiado, uno abraza una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, una salvación, y todo cambia de un momento para otro. En la vida de mi esposa así fue, de un día para otro. Se quedaron atrás las drogas, el alcohol, el pecado, el mundo. De un día para otro se acabó eso. Porque ella vino a ser templo del Espíritu Santo. Ese es otro nivel. Como tú y yo, la Biblia dice que los cristianos, los que hemos recibido y creído en Cristo, digan conmigo, somos templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu. Ese es otro nivel. Eso no es la omnipresencia de Dios. Eso ya es otro nivel. Tú eres templo del Espíritu. Ahora Cristo dijo, cuando 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Cuando 2 se ponen de acuerdo, podrán pedir cualquier cosa y les será dada. Ese ya es otro nivel. Ya no nada más eres tú solo. Ahora son 2 poniéndose de acuerdo. Y yo me pongo de acuerdo con ustedes hoy para que venga sabiduría sobrenatural hoy sobre sus vidas. Y luego Cristo dijo otro nivel, dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio. Bueno, ¿qué no estabas conmigo cuando estabas solo? Sí. ¿Qué no estabas conmigo cuando éramos 2? Sí. Entonces, ¿por qué dices donde están 2 o 3 congregados en mí? Allí estoy yo. Es que está hablando de una realidad más alta a la cual te está invitando. Porque hay más poder, hay otro nivel de su presencia y de poder en la oración. Por eso también no podemos dejar de congregarnos. Porque donde se congrega el pueblo de Dios hay otro nivel de poder y de la presencia de Dios. Donde están 2, 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Pero ya en otra dimensión, de una manera más especial. ¿Cuántos creen eso? Pero luego también acuérdense, los discípulos quisieron sanar a un niño enfermo, echarle fuera el demonio. Lo aventaba a la lumbre el demonio. Y no pudieron, y lo trajeron a Jesús. Y Jesús, ¿qué dijo? Este género únicamente sale con ayuno y oración. Otro nivel. Te declaro libre para subir al nivel de ayuno y oración. Te declaro para subir al nivel de ponerte de acuerdo con tu esposa, para ponerte de acuerdo con más personas, para ayunar y orar y para tener poder que no tenías antes. Yo anoche, antes de salir de la casa para venir a predicar aquí, me puse de acuerdo en oración con mi esposa. Le digo, ora por mí, ponte de acuerdo conmigo. Yo necesito que Dios me dé palabra, que fluya la unción. Yo quiero que el pueblo de Dios sea bendecido y animado y levantado. Nos ponemos de acuerdo. Hoy en la mañana temprano, antes de venir a la primera reunión, le digo, nos ponemos de acuerdo. Lo hago todo el tiempo, ora por mí. Nos tomamos de la mano. Llego aquí con el pastor Javi, le digo, ora por mí. Nos tenemos que poner de acuerdo. Necesitamos que baje del cielo la presencia de Dios, que sea un momento sobrenatural, que Dios toque y transforme vidas.
esos niveles. Yo te animo a que subas a esos niveles. Luego hay otro nivel, la alabanza y la adoración. Así Josafat, ante el enemigo, oyeron a Dios, oyeron palabra de Dios profética, se humillaron, oraron, ayunaron y luego dieron instrucciones al pueblo, prepararon a los músicos, a los cantantes, y al otro día cuando salieron a la guerra, hagan de cuenta que eran 20 contra 1. Hagan de cuenta que la derrota y que el pueblo de Dios iba a ser borrado del mapa. Hagan de cuenta. Humanamente, si tú lo ves con estos ojos nada más, iban a ser garantizadamente borrados del mapa. Pero ellos se conectaron con la realidad de Dios por encima de la realidad de los hombres. Se dejaron influenciar por Dios y no solo por el problema que estaban viendo. ¿Me estás escuchando? ¿Y qué es lo que sucedió? Comenzaron a cantar alabanzas, no levantaron una sola espada, y todos los miles y miles del enemigo solitos se mataron, se confundieron y entre ellos se mataron todos y no quedó ni uno de ellos, y tardaron varios días en recoger el botín. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así le quiere hacer Dios en tu vida también. Moisés, fíjense, muchos niveles más, nada más voy a recordarles. Moisés estuvo ante la zarza ardiente que ardía y no se consumía. Otro nivel. Escuchaba la voz de Dios frente a la zarza. Con una vara hacía todo tipo de milagros. Él estaba un ejército para liberar a Israel y con una vara liberó a Israel de Egipto. Liberó a millones de personas, abrió el mar rojo. ¿Cuántos ya llegaron a ese nivel donde abren mares con su vara? ¿Alguno de ustedes ya llegó a ese nivel? Dile al que está a tu lado, creo que te falta un poquito todavía. Subió al monte, fíjense, sacó el agua de la roca, subió al monte Sinaí por 40 días, estuvo en la nube de la presencia de Dios, recibió los mandamientos, y con todas las cosas tremendas que vio Moisés, le quedaba en su corazón un anhelo profundo de ver más. Decía: Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame más, Dios, muéstrame tu gloria. Y luego él decía cosas como: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Qué bueno que tú también subas a ese nivel donde dices: Dios, si tu presencia no está conmigo, yo no le entro. Una persona hace ratito me decía que si le entraba a una invitación que le estaban haciendo, le dije: ¿sientes paz? ¿Sientes la presencia de Dios contigo? No, pues entonces ahí está la respuesta. David pasó mucho tiempo quieto, a solas con Dios. Aprendió a tocar el arpa como nadie más la tocaba. Había fuerte unción. Aquí hay músicos que Dios quiere que toquen como nadie más toca, que sobresalgan, que pasen mucho tiempo enfocados en la realidad de Dios, y que cuando tocan fluya una unción poderosa. Espíritus malos huían cuando David tocaba. Le componía salmos, canciones todo el tiempo a Dios. Mató a un oso y a un león con las propias manos. Venció a Goliat, al gigante al quien nadie más le podía hacer frente. David le hizo frente. Dile al que está a tu lado: te falta un poquito a ti también, en ese sentido. Elías tenía gran poder en la oración. Caía fuego del cielo cuando oraba. Dejaba de llover por 3 años y medio cuando él oraba. Ya mejor díganse a ustedes solitos: me falta un poquito. Daniel oraba y le visitaban ángeles. ¿A cuánto no les caería mal una visita de un angelito? Que se sentara a su mesa ahí en el desayuno y charlaran un rato. Es que Dios está abriendo tus ojos para que tú veas las verdades bíblicas, que hay ángeles asignados a las iglesias y al pueblo de Dios. Le daban grandes revelaciones. ¿Cómo subir de un nivel a otro? Crece tu fe. Crece tu fe. ¿Cómo? A través de un aumento de visión espiritual. Ver es creer. Si contemplas más a Dios, tienes más fe en Él. Y si tienes más fe, esa fe te lleva a nuevas dimensiones en Dios. Y hoy el Espíritu de Dios te pregunta: ¿qué ves? ¿Qué te está influenciando más? ¿Qué oyes? ¿De qué te estás acordando? Es que me acuerdo cuando me descuidé tantito, tuve un tremendo accidente. Es que me acuerdo de que los vecinos, cuando no tuvieron cuidado de esto, les fue como en feria. ¿De qué te acuerdas?
¿Cuáles son tus recuerdos, tus memorias? ¿En qué piensas todo el tiempo? ¿Cómo subimos de un nivel a otro? El Espíritu de Dios te está diciendo cómo. Te está preguntando qué ves, qué oyes, de qué te acuerdas. Todo aquello en lo que fijas tu vista, su influencia crecerá en tu vida. Por eso Dios le dijo, mira las estrellas, Abraham. Ya estás pasado de edad de tener hijos, pero porque ya estaba dudando Abraham. Digo, bueno, pues a través de mis sirvientes a lo mejor dice Dios, no, un hijo tuyo, tuyo. A ver, levanta los ojos, mira las estrellas. Cuando tú las veas de aquí en adelante, cuando veas las estrellas, tú acuérdate que así va a ser tu descendencia. ¡Wow! Dios a ti también te dice, mira las estrellas y acuérdate de mis promesas en tu vida. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Esa palabra, puestos los ojos, ¿sabe qué quiere decir? Viene de una palabra griega que quiere decir constantemente remover la vista de todo lo demás para mantenerla puesta en una sola cosa. Constantemente remover la vista de todos los demás para concentrarla, mantenerla puesta en una sola cosa. Eso quiere decir. Dios a ti te está diciendo lo mismo. La fe se posiciona para recibir de Dios. Las últimas palabras y bendiciones que tengo para ustedes, pónganse de pie por favor, pasen los músicos. Por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escucha, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Y luego los dice, ¿por qué? Pues tenía la mirada fija, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Cómo le vas a hacer tú para cumplir más altos propósitos de Dios? Para subir a otros niveles de su presencia. ¿Cómo le vas a hacer? Puestos los ojos, puesta la mirada en la gran recompensa. Con esto termino. Agarra como si estuvieras agarrando una lupa. Hazle así. Ahora, ya ven que aquí, aunque no vemos, aquí está la presencia de Dios muy poderosa. Tienes que enfocarla, accesarla. Pues haz de cuenta que estamos afuera donde está brillando el sol. Ya ven que algunos de ustedes como niños agarraban los rayos del sol y con una lupa y enfocaban el sol, lo concentraban sobre un papelito, una basurita, a lo mejor un insecto, un bichito por ahí, algunos traviesos de ustedes, y ¡pum! Veían como en un momento se asaba, se desaparecía esa cosa, se quemaba, ¿no? ¿O no quisieron ese experimento? Hoy yo declaro que tú vas a agarrar la lupa de la fe, de visión espiritual, de oído espiritual, de memoria espiritual. Y tú, esa presencia de Dios que es tan poderosa, tú la vas a enfocar precisamente con una lupa y vas a magnificar al Señor. Vas a engrandecer al Señor. Fíjate, tú no puedes engrandecer a Dios, pero tú sí puedes engrandecer a Dios en tu vida, en tu fe. Tú no puedes hacer a Dios más grande, pero tú sí lo puedes engrandecer en tu problema. ¿Me escuchaste? Agarra la lupa y ponla sobre tu problema. Y di, a ver, repitan conmigo en el nombre de Cristo. Yo enfoco el poder de la presencia de Dios, el poder de la gloria de Dios, de la dimensión espiritual sobre este problema terrenal. Y ese problema se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro. Esto funciona, hermano, esto funciona. Hazlo, magnifica al Señor. Hazlo más grande en tu vida. Los que nos visitan por primera vez y los que están muy desesperados hoy,
yo les pido que levanten sus manos bien. Los que dicen es que yo tengo un problema de verdad desesperante. Levanten su mano derecha. Y los que nos visitan por primera vez, levanten su mano derecha. Ahora yo les voy a profetizar, yo les voy a declarar palabra de Dios, y ustedes van a contestar después de cada declaración: lo creo y lo recibo. ¿Sí? Los demás también pueden hacerlo, aunque no estén a punto de suicidarse. Los demás también pueden hacerlo. A ver, levanten su mano derecha y digan: Padre Dios, yo me declaro un hijo tuyo con visión espiritual, con oído espiritual, con una memoria espiritual. Y yo declaro que yo subiré de niveles en tu presencia con el desarrollo de esa fe. Ahora yo voy a decir declaraciones y después de cada una tú di: lo creo y lo recibo. Yo declaro que tú vas a ver la realidad de Dios por encima de toda realidad humana. Lo creo y lo recibo. Yo declaro que tu fe crecerá mucho más. Lo creo y lo recibo. Yo declaro que viene una nueva visión espiritual a tu vida. Yo declaro que tú vas a desarrollar una sensibilidad mayor al Espíritu de Dios. Yo declaro que verás lo que Dios quiere que tú veas. Que tú alimentarás tu fe y crecerá más y más. Que experimentarás cambios de paradigmas y de perspectivas. Y que verás más milagros de Dios en tu vida. Dilo fuertemente: lo creo, lo recibo. Padre Dios, también ayúdanos a creer. Ayúdanos, Dios, a creer. Hemos vivido muy a prisa, Dios. Hemos vivido muy a la carrera. Pero queremos verte a ti mejor, oírte a ti más. Yo declaro a los presentes libres para que en esta semana puedan meditar más, reflexionar más, evaluar sus vidas ante la luz de la eternidad y puedan reconectarse como nunca lo habían hecho contigo, Dios. Meditar, reflexionar, evaluar. En este momento, en el nombre de Jesucristo, yo ordeno que se vaya todo espíritu de prisa, todo espíritu de ansiedad. Yo declaro que esta semana vas a vivir una semana diferente, con muchas pausas, con muchos tiempos fuera, con muchos momentos a solas con Dios. Y vas a ver espiritualmente mejor de lo que habías visto. Y vas a oír espiritualmente más de la palabra eterna de Dios. Yo estoy viendo con los ojos de la fe familias reconciliadas, vidas transformadas. Estoy viendo un ejército que se está levantando y que está transformando a Morelia, está transformando a Michoacán. Digan: lo creo y lo recibo. Todos los que nos acompañaron por primera vez, les queremos regalar una parte de la Biblia. Hay algo especial que tenemos para ustedes. Van a pasar aquí, van a seguir aquí al pastor Jaime, y acá atrás, del lado izquierdo en el lobby, ahí los van a recibir y van a darles ese regalito y pasar unos momentos con ustedes. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos